Bienvenidos. En el tema recién pasado dejamos pendiente algo que es sumamente importante en un mundo tan saturado de informaciones diversas, que por lo general se confabulan en contra de la divinidad. En el Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El término a analizar en este caso es Elohim, y Elohim se traduce como dioses en plural. Hasta en el castellano queda evidente que está hablando en plural. Hagamos a nuestra, conforme a nuestra semejanza, está hablando con más de un Dios. Es indispensable saber qué Dios tenemos y cuántos dioses son y cómo se distribuye este poder. De verdad, una de las luchas espiritualmente a través del tiempo es mantener viva, gloriosa y fulgurante la imagen de Jehová. Entendemos que uno de los dioses que estaban en la creación es Jehová, como lo dice el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7. Entendemos que ese Jehová que se pronuncia como Yod-Hei, Vav-Hei, con las letras YHWH, es para muchos el más cruel y despiadado Dios de la historia, con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. Me parece que es un Dios misericordia, soportó inmensidad de barbaridades al pueblo de Israel, sus idolatrías, sus fornicaciones, sus deslealtades, sus hechicerías, y no por un mes, 2 meses, sino que por muchos años, y aún así fue leal con su pueblo. Hemos visto diversas corrientes, desde personajes que hoy en día han querido resucitar a los dioses Anunnakis de Sumeria, y a los que han querido resucitar a los dioses de Egipto, también los que han pretendido restablecer el poder imperial divino de los dioses griegos, pero existe una realidad consecuente a la existencia de ese Jehová, de ese Yahvé, o Yahweh, como dicen algunos. Y es que argumentos más o argumentos menos existen elementos de juicio, de análisis racional respecto a una competencia, entre comillas, de los dioses antiguos, sumerios, egipcios, babilónicos y griegos, con Jehová. ¿Cuál sería el Dios real? Porque incluso hay muchas coincidencias en ocasiones con respecto a la encarnación de Cristo en esta tierra, que ya veremos más adelante. Creo que objetivamente uno de los elementos que nos indica cuál es el Dios verdadero ha sido su lealtad y su amor hacia su pueblo y hacia su ciudad. Porque, ¿qué es o cuál fue o cuál sería la lealtad de los dioses Anunnakis respecto a los sumerios? Solamente vestigios y ruinas, algunos sepulcros, pero nada se salvó. ¿Cuál es la lealtad de sus dioses hacia los suyos? ¿Cuál es la lealtad de los dioses egipcios, poderosos y magníficos, respecto al imperio de los faraones? Egipto se ha transformado en una nación subdesarrollada. Su gran valor reside en recordar la grandeza de los faraones. Pero los dioses no salvaron a ese imperio tampoco. Los grandes dioses babilónicos tampoco salvaron a Babilonia. Las ruinas de Babilonia se ven incluso hoy en día como una muestra inversa del poder de Jehová. Y no hubo lealtad de parte de esos dioses tampoco. El panteón de los dioses griegos, cuando Grecia llegó a dominar prácticamente el mundo conocido, tampoco esos dioses tuvieron la lealtad de salvar el imperio y a su pueblo. Pero Jehová, a través de la historia, ha preservado con amor a su pueblo, ha preservado amorosamente a su pueblo y lo ha restablecido en su tierra, mostrando un brazo poderoso. No se ha olvidado de su gente, ni ha abandonado sus escrituras. Su grandeza y su poder es evidente para aquellos que pueden observarlo. Solamente en un simple análisis de lealtades divinas. ¿Puede un griego hoy día orarle a sus dioses en el panteón para que le ayude, siendo que Grecia ahora es un país completamente arruinado? ¿Puede algún egipcio orarle a sus dioses entre ruinas, monumentos y momias? ¿Puede un babilónico adorar a su dios dentro de las ruinas de Babilonia? Es evidente de que existe una desconexión de esos dioses que han pretendido ser resucitados
por pseudos intelectuales, enemigos de Dios, enemigos de Jehová, para tratar de distorsionar a aquellos que pretendan buscar nuevamente las sendas antiguas, buscar nuevamente la verdad, el camino y la realidad. A través del tiempo, pasando el diluvio, se tenía muy presente quién era el Dios creador y cuáles eran las distribuciones en esa entrega de poder. Vamos a avanzar hasta determinar quién es el personaje que acompaña o los personajes que acompañan. Ya tenemos que Jehová es el ejecutor de la creación, es el que lleva el manejo de esta reproducción divina. Pues bien, pasado el diluvio, comienza a diluirse a través del tiempo la relación con Dios. Y Dios siempre ha sido, por un lado, selectivo y por otro lado, no masivo. Son pocos los que han tenido contacto con Él, de la misma forma que hoy son pocos los que le respetan, los que le aman, los que se someten. Y pasando por los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, conocían de cierta referencia a Dios evidente porque había sido manifestado en forma presencial su existencia. Pero al ingreso a Egipto por medio de José, uno de los hijos de Jacob, el pueblo ingresa a las tierras de Egipto para poder salvar su existencia, ya que había una gran hambruna en las tierras donde ellos vivían, y pudieron establecerse de buena forma como inmigrantes en Egipto. Pero sabemos la historia, que después este pueblo creció y pasaron 400 años hasta donde viene el relato de Moisés, que evidentemente debo presuponer que ustedes conocen. Moisés, después de su primer periodo de vivir como príncipe de Egipto, es relegado al desierto de Madián, donde conoce a su esposa, Séfora, y en una ocasión estaba apacentando a sus rebaños y vio iluminarse la montaña y subió a ella y vio la zarza ardiendo, la famosa escena de la zarza ardiendo. Y aquí es donde viene un detalle importante, donde se vuelve a cruzar la importancia del nombre de Dios. Dios se manifiesta ante Moisés porque le da una serie de instrucciones para que vuelva como la persona indicada para liberar al pueblo de la esclavitud de los faraones, mostrando esa lealtad que exponía recientemente respecto de Dios hacia su pueblo. Y sucede que Moisés acota un detalle importante, le dice: voy al pueblo, le digo que el Dios de sus padres ha manifestado la importancia de que el pueblo sea liberado de la esclavitud, pero ellos me van a preguntar cuál es su nombre. ¿Y qué les diré yo? Y aquí viene una manifestación importante de Jehová, que es en el fondo el secreto de su nombre. Y también es poco cuestionado el motivo y la razón que un Dios se ponga ese nombre. Él le dice: yo soy, te ha enviado, yo soy el que soy. Yo soy, si lo escuchara, si Moisés hubiese sido un profesor de castellano, habría entendido de que es la primera persona, escuchen bien, la primera persona del verbo ser, que da paso a los seres. Además, el término yo soy el que soy manifiesta un presente permanente. Y aquí me quiero detener un momento para hacerles reflexionar respecto a algo que la educación, entre comillas, de este mundo nos ha hecho creer y que lamentablemente no es verdad. Se nos ha hecho creer de que el tiempo en nuestra existencia se divide en tres partes. Se manifiesta en el pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Lamentablemente eso es una absoluta mentira, porque cuando ustedes observan un cronómetro digital o un cronómetro que se usan para las Olimpiadas o para las personas que practican deportes que deben ser computados por el tiempo,
se demuestra de que las milésimas de segundo tienen una velocidad impresionante en su transitar. Por lo tanto, cada acción, cada palabra, cada gesto es inmediatamente absorbido por el pasado. Es como hablar por la ventana de un tren en movimiento, y cada palabra que nosotros dijéramos por la ventana pasaría hacia la parte trasera del tren. Y el tren en movimiento sería el movimiento hacia el futuro. Muchos, y aquí entramos en otro detalle, muchos creen que nosotros tenemos dominio de todo esto, pero ya veremos más adelante que no es así en este tren. Estaríamos entre dos fuerzas. Si ustedes hicieran un experimento y se pusiesen frente a un cronómetro con milésimas de segundo y vieran cómo se acelera el tiempo hacia ustedes, podrían darse cuenta que cada cosa que hablan va quedando en el pasado. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que bajo la conjugación verbal asociada a lo que estoy diciendo, nosotros solamente podríamos decir yo fui y yo seré, pero no podemos literalmente y realmente decir yo soy, porque no hay un detente. El tiempo no se detiene, y como no se detiene, no hay un presente. Cada cosa, cada situación y cada momento es pasado. El que tiene la autoridad espiritual y que está sobre el tiempo porque es eterno, es nuestro Creador, Jehová. Que en el fondo Jehová significa eso. Significaría yo soy el que soy. Yo-hei, Vav-hei. Es increíble que Dios utilizara ese nombre. Son muy importantes los nombres y eso tengo que también resaltarlo para dejarlo como un punto pendiente para estudiar a futuro. Los nombres tienen un significado, tienen un valor, y nuestro verdadero nombre no es el que tenemos ahora. Ya recibiremos nuestro verdadero nombre. Y esos nombres, vuelvo a insistir, tienen una significación. Pues bien, ¿por qué le puso un agregado al yo soy? Yo soy el que soy. Porque los ángeles, como el caso de Lucifer, también puede decir yo soy, porque también es eterno y también está sobre el tiempo. Ellos pueden decir que tienen presente. Por lo tanto, cuando dice yo soy el que soy, es como soy el que realmente establezco esto. Y estoy sobre los otros yo soy. Ya entendemos que Dios nunca hace algo sin una motivación, sin una razón de instrucción, sin una razón de conocimiento. Y el haber elegido ese nombre tiene una importancia, pero muy, muy grande. Porque, vuelvo a insistir, relacionen un ser sobre el tiempo, primera persona del verbo ser, y es un verbo muy importante. Un verbo que incluye a los seres. Bien, ahora para definir cuántos dioses son, porque tenemos una Babilonia en un gran porcentaje, en un alto porcentaje trinitaria, que nos habla de 3 dioses, que serían Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se le dan cualidades al Espíritu Santo muy humanas, como conversar, hablar, sentir, llorar, compungirse, intervenir, intermediar, etcétera, etcétera. Serán 3 dioses. Y tenemos el otro ejemplo de los que lamentablemente también erraron el camino, los testigos de Jehová, que manifiestan de que habría un solo Dios, y que este texto de Elohim daría por sentado que no es uno solo, pero ellos insisten de que solamente es para ellos su Jehová. Digo su Jehová porque ya lo entenderán de que no tiene una relación con la realidad. Existen en los 4 evangelios, 3 de ellos comienzan por analizar el rudimento humano de la vida de Jesús, comenzando por su genealogía, analizando el nacimiento de María y todo el ambiente de los magos y todo lo que se conoce del nacimiento de Jesucristo. Pero Juan, que era el discípulo amado, y ser el discípulo amado de Cristo es muy importante, es un discípulo especial porque tuvo la facultad
o el don espiritual de comprender más ampliamente las cosas. Creo que es uno de los dones más maravillosos, el don de la comprensión, el don de la asimilación, el don de la claridad. No olvidemos que también él finalmente recibe el Apocalipsis. En su Evangelio, él comienza de una forma diferente. Él comienza de la forma maravillosamente distinta. Digo maravillosamente distinta porque para aquellos que nos gozamos de las verdades, aquí se junta un conocimiento, pero que ha sido muy poco valorado. Dice el texto en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí hay una cosa importante. Si tuviésemos que preguntarle a los alumnos más avanzados cuántos dioses cuentan en estos dos versículos, podrán entender que solamente se cuentan dos dioses. El Verbo, uno de los dioses se llama Verbo, y ese Verbo está con Dios, y el Verbo también era Dios. O sea, está diciéndonos que hay dos dioses. Y para complementar de que son dos dioses, dice el versículo 2, y este era en el principio con Dios. Aquí es donde hay una cosa que quiero dejar clara. Empiecen a relacionar en su mente las cosas, el Edén, al hombre, los animales, el cielo, las estrellas, todo, es un ejecutor que es Jehová. Y les di a entender de que cuando Jehová se manifiesta ante Moisés, se manifiesta como el verbo ser, el yo soy. Acá nos dice coincidentemente que en ese verbo, en el versículo 3 del mismo capítulo 1 de Juan, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está diciendo, para un buen entendedor, que ese verbo es el ejecutor de la creación. Coincidentemente con el Jehová ejecutor de la creación de allá, y que también tiene un nombre de verbo. Yo soy. Pero aquí viene lo impactante, porque pocos se han dado cuenta. Sucede que ese verbo, ese Jehová eterno, ese Jehová todopoderoso, ese Jehová magnífico, ese Jehová creador, ese Jehová que hizo y formó el cuerpo de Adán, preparó un cuerpo para él, preparó un óvulo para él, preparó un óvulo fertilizado para él, y este fue puesto en María. Y como dice el capítulo 1 y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ese Dios, ese Jehová creador, ese Jehová todopoderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchos lo han entendido de esa forma, pero acá nos está diciendo de que Jehová es Cristo. Este tema podríamos alargarlo, no sé, horas, pero resumiendo, Jesucristo siempre, y se identificó con el nombre Yo soy. Yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el camino. Y aquí donde hay uno que coincide mucho cuando David dice, Jehová es mi pastor, y Cristo mira al fariseo y le dice, yo soy el buen pastor. En una ocasión a Jesucristo lo querían apiedrar, y la razón, ¿saben cuál era? La razón era que él, siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Lo que no entienden los babilónicos hoy día, lo entendían los fariseos en esa época. Que Cristo estaba manifestando de que él era Jehová mismo. Aquí se ocasiona un diálogo exquisito que confirma el conflicto intelectual, conceptual que había entre Cristo y los fariseos. Me voy a remitir a resaltar una discusión ocurrida
y nombrada por Juan en su Evangelio en el capítulo 8, del versículo 53 al 59. Le dicen: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Había una molestia muy grande de parte de los fariseos, porque ya lo he reiterado en otras ocasiones, que ellos captaban el hecho de que Cristo se manifestaba a sí mismo como un Dios encarnado. Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, el que ustedes creen que es vuestro Padre porque ustedes creen que Jehová es vuestro Padre. Pero sucede que estaban hablando con Jehová mismo y al Padre no lo conocen. Pero vosotros no le conocéis, recalca Jesucristo, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, demostrando que hay una vinculación de dos dioses. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó, dando a entender, quiero que sean muy perceptivos en esto, dando a entender de que él había conversado con Abraham el proyecto futuro del plan salvación, incluyendo la vida, obra y pasión de Cristo, y que Abraham se había gozado de esto. Y es evidente esto porque los judíos le respondieron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, captaron de que Jesús había dicho prácticamente que él había interactuado con Abraham. Y no olvidemos que Abraham estaba miles de años antes. Pero la respuesta de Jesús es magnífica. Jesús les dijo: de cierto, es una reiteración, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí se enfurecieron más y tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús pudo librar de esa situación, como ya sabemos el resto de la historia. Creo que para buen entendedor es más que evidente de que Él está manifestando de que Él es Jehová. También debemos entender ahora qué pasa con el otro Dios. Sucede que Jesucristo siempre manifestó: el pueblo de Israel no conocía al Padre. Claro, el pueblo de Israel conocía a Jehová, pero no conocía al Padre. Y acá en el libro de Juan se manifiesta en el versículo 18, y escuchen bien cómo coinciden las cosas: a Dios nadie le vio jamás. A Dios, se refiere al Dios Padre, a Dios nadie le vio jamás. Bueno, parece una frase importante, magnífica, grandiosa. Para entenderla debemos comprender de que Jehová sí le vieron en el pasado. Por ejemplo, Abraham, como él mismo lo dijo Cristo, coincidentemente dijo Cristo, apareció junto con 2 ángeles sin alas a conversar con él, porque Abraham levanta sus ojos y ve venir 3 varones y los atiende, les lava sus pies porque venían en forma física, ni siquiera fue una aparición espiritual. Mandó a preparar comida y dentro de esos 3 varones venía Jehová. Entonces, por lo tanto, a Dios, Jehová, sí le han visto, pero al Dios Padre nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto jamás. Y no es Jehová como piensan algunos. Al Dios Padre nadie le conoce ni nadie le ha visto. Incluso le decía a los fariseos: al que vosotros decís que es vuestro Padre, pero no le conocéis. Jehová, Jesús, se apareció a Isaac, a Jacob, a Moisés. Con Moisés habló cara a cara, a tal extremo que Moisés después tenía que usar un velo porque el resplandor de su cara no lo soportaba nadie. Se le pareció a David y así a muchos otros. Reitero que a Dios nadie le ha visto jamás,
es una manifestación de que al segundo Dios, que ni siquiera sabemos su nombre, lo conocemos como Padre, porque Él enseñó al Padre Nuestro, que sigue siendo una manifestación de que aquí hay dos dioses. Había uno encarnado, que coincidía con el nombre que tenía. No olviden que Cristo se llamaba Emmanuel, significa Dios con nosotros. Incluso en la tentación hay un detalle que pocos se han dado cuenta en la conversación de Jesucristo. Cuando lo quiso tentar, Jesús le contestó, porque quería el demonio o Lucifer quería que se echara abajo, ¿no es cierto?, para que los ángeles lo recibieran. Una prueba muy tonta. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le está diciendo. Ahora Lucifer, como es de acusador, inmediatamente acusaría el hecho de que él está mintiendo. Diría, oye, momento, tú estás mintiendo, tú eres un hombre, ¿cómo te dices eso? De que no tentarás al Señor tu Dios, si tú no eres nadie, tú eres un hombre. En cambio le dice, al Señor tu Dios no tentarás, con la autoridad de lo que significa esa frase ante Lucifer. Lucifer no respondió nada. Incluso reitera en el versículo 10, ante la misma tentación, después de que le mostrara los reinos del mundo y se los ofreciera, y le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, ¿cómo? ¿Jesucristo es un hombre o es un Dios? Es el Dios con nosotros, es Emmanuel, Él es el yo soy. El yo soy encarnado, el verbo hecho carne. Ese yo soy hecho carne que habitó entre nosotros es nuestro creador. Y coincide porque Pablo también lo manifiesta en sus escritos. En el libro de Colosenses lo dice de esta manera y es pero categórico. No puede ser más claro para el que quiera ver. Bueno, como dice, el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para oír que oiga. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, está hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En Él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Cristo, y nosotros tenemos al Creador en el Antiguo Testamento, en una serie innumerable de textos que reconocen a Jehová como el Creador. Jehová es el verbo, Jehová es el verbo yo soy. Jesucristo se expresa a sí mismo como el yo soy. Y como broche en el libro de Apocalipsis vemos que también aparece esa denominación en la vestidura de Cristo, el jinete blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo llamaba fiel y verdadero, con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía porque existe una ignorancia tremenda respecto a este tema, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Existen pero muchas coincidencias. Isaías nos nombra a Jehová como el Salvador o el Redentor de Israel. El salmista nos dice que Él, Jehová, es el buen pastor. Jesús dice que Él es el pastor. El Antiguo Testamento nos dice que Jehová es el Creador. Y sucede que Juan y Pablo nos dicen de que Cristo es el Creador. El Antiguo Testamento menciona a Jehová como el Dios Todopoderoso. Y el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es el Dios Todopoderoso. También se nos dice que al Padre nadie le conoce, y por eso enseñó el Padre Nuestro. Pero a Jehová lo conocieron. Finalmente, si en el principio habían dos, ¿cuántos habrán al final? El final de la historia, cuando ya los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice lo siguiente. Dice 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella,
y sus siervos le servirán. Yo veo dos dioses ahí. Dos dioses al principio, dos dioses al final. Dejaron un Dios de pie, no tiene trono Espíritu Santo. Para aquellos que duden de que el Espíritu Santo es otro Dios, solamente les puedo decir que Jesucristo en una aparición especial que hizo a sus discípulos, sopló, escuchen bien, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya vamos a tocar en profundidad ese fenómeno el día de mañana. A futuro, por supuesto, en la medida que avancemos. Pero es evidente que tenemos dos dioses al principio y dos dioses al final. Un Padre que nadie conoce, que de hecho sin conocerlo lo amo, porque cuando hago mis oraciones cumplo las instrucciones de Cristo y dirijo mi oración al Padre. Porque Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Y me dirijo al Padre cuando oro. Está de más el amor que le tengo a Jehová, porque ese Dios sacrificó su existencia divina para venir a estar entre nosotros, débiles, humanos, frágiles y corruptibles, lo que hace de su amor un inmenso valor. Es algo que ningún otro Dios de los que nombré anteriormente ha hecho por sus reinos, lo que sí le puede dar la tranquilidad a cada uno de ustedes, que ahora conocen a su Dios verdadero, saben cómo ha trabajado, cómo ha operado, y Él ha hecho un gran sacrificio y nos ama mucho. Espero que Dios les bendiga y haber dejado claro qué es lo que significaba Elohim. Hasta la próxima semana, si mi Padre y Jesucristo así lo quieren.